Bueno, sabíamos que es un equipo incómodo de jugar, son muy agresivas y muy bien en defensa, mueven bien el balón, es un poco como el juego nuestro, ¿no? Y aunque en la liga habían bajado un poco, siempre es un equipo a tener en cuenta. Al final se ha visto que era un partido bastante igualado, pero bueno, hemos sabido aprovechar las ocasiones nuestras y llevarnos la victoria con el bonus. De hecho, el único momento de apuro que habéis pasado es cuando han sacado la amarilla a Goicolea y a O'Rourke. Ya haya habido que sufrir un poquito, pero el equipo ha estado muy bien en defensa. Sí, ha estado muy bien en defensa, todavía tenemos que mejorar algunas cosas y bueno, tener un poco templaza en estos momentos, ¿no? Porque si es otro partido y están más ahí igualadas y demás, con dos jugadoras menos, pues es un hándicap muy difícil de superar y que te puede costar un partido. Bueno, como decíamos, se han puesto ya por delante con el 0-3, el equipo ha reaccionado muy bien con varios ensayos y a partir de ahí, bueno, el partido ya se os ha quedado un poquito encarrilado ya. Sí, yo creo que al principio todavía no estábamos dentro del partido y bueno, esos 3 puntos que han metido igual nos ha despertado, ¿no? Hemos empezado a ponernos fuertes en defensa, a llevarles para su campo y bueno, en las primeras ocasiones que hemos tenido meter los puntos, que era lo importante. Importante, Aitor, era hoy que ganando ya era matemática la clasificación para jugar la final. Ahora pues hay que seguir peleando por el primer puesto con un Barcelona que viene muy fuerte, ¿eh? Pues sí, ¿no? La verdad que esa es la ilusión que tenemos y el objetivo, el poder jugar aquí en casa, delante de todos, la final y con el Barça, ¿no? El Barça que es la revelación de este año, de haber subido arriba y lo está haciendo muy bien, que tiene jugadoras muy jóvenes y un poquito el juego también como queremos, pero creo que podemos ganarles bien aquí. Además, con 7 puntos de diferencia tenéis un poquito de margen y además a falta de 2 partidos, pues bueno, es complicado que se escape, pero claro, hay que pelearlo, ¿eh? Sí, no, hay que pelear, nunca se sabe, al final son 2 partidos, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, sí que es una diferencia que bueno, a ver la semana que viene ganando en Valencia, pues ya estamos tranquila y pensamos ya en la final.